Ella escuchó algo que nadie más escuchó. En el momento más doloroso de su vida, cuando todo parecía perdido, Santa Cecilia escuchó cantos del cielo. ¿Por qué su historia sigue siendo uno de los testimonios más impresionantes del cristianismo? Pocas personas conocen los detalles de este milagro. Roma intentó silenciarla, pero ella sobrevivió a un intento de ejecución que debió haber sido fatal. 3 golpes de espada fueron asestados contra su cuello, y aún así permaneció viva durante 3 días enteros. Pero antes de partir, algo inexplicable sucedió. Ella escuchó una melodía divina, un sonido que no venía de la tierra. ¿Qué será que escuchó? ¿Y por qué la Iglesia reconoció a Cecilia como la patrona de la música? Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque esta historia te emocionará y revelará un secreto que quizás nunca hayas escuchado antes. ¿Comenzamos? Roma, el centro del imperio más poderoso del mundo, era una ciudad de mármol y sangre. El esplendor de los templos paganos se erguía sobre calles pobladas de multitudes ruidosas, comerciantes anunciando especias provenientes de Oriente, soldados marchando en sus relucientes armaduras y senadores envueltos en togas bordadas en oro. En el corazón de este imperio, donde César era reverenciado como un dios y los cristianos eran vistos como una amenaza silenciosa, nació Cecilia, hija de una familia noble, criada en medio del lujo, pero destinada a un camino que pocos se atreverían a seguir. Desde pequeña, Cecilia mostraba una devoción inusual. Mientras otras niñas se ocupaban en aprender las artes de la oratoria y la hospitalidad, preparándose para ser esposas de senadores y patricios, ella pasaba horas en oración, oscilando entre los cantos suaves que entonaba en secreto y el silencio contemplativo que tanto la atraía. Su familia, aunque devota a los dioses de Roma, observaba con extrañeza la manera en que ella evitaba los banquetes suntuosos y prefería alimentarse con simplicidad, ayunando frecuentemente sin que nadie entendiera el porqué. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que Cecilia ya había hecho un voto. En una época en que las mujeres no tenían elección sobre su futuro, ella se atrevió a ofrecer su vida a Dios antes de que cualquier hombre pudiera reclamarla. Su corazón ya pertenecía a Cristo y en secreto había prometido mantenerse virgen, dedicando su existencia a la fe que ardía dentro de ella como un fuego inextinguible. Pero había un obstáculo. Su familia, influyente y respetada, no permitiría que una joven de su linaje viviera sin matrimonio. Casarse era más que un deber. Era la garantía de la continuidad de la linaje, del mantenimiento del poder y del prestigio. Así, sin que su voluntad fuera considerada, Cecilia fue prometida a un joven llamado Valeriano, un patricio de gran riqueza y reputación. Para su familia, este era un matrimonio ventajoso. Para Cecilia, era la mayor prueba de su vida. La noche anterior a las nupcias, la joven se encontraba sola en sus aposentos, las antorchas proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de piedra fría. El sonido distante de tambores y flautas romanas, celebrando las festividades alrededor, llegaba a sus oídos como un lamento. Ella sabía que su fe sería puesta a prueba. Si revelaba su voto, podría ser forzada a romperlo. Si permanecía en silencio, estaría engañando a su futuro esposo. ¿Qué hacer? La respuesta llegó en un susurro que solo ella pudo escuchar. Cecilia se arrodilló y oró con fervor. Sus ojos ardían de lágrimas, pero su corazón permanecía firme. El día de la boda, el patio de la casa de su familia fue adornado con guirnaldas de flores y telas moradas, símbolo de la nobleza romana. Los invitados, vestidos en túnicas bordadas, observaban con sonrisas complacientes mientras Cecilia caminaba al lado de Valeriano. Sin embargo, dentro de ella,
Cada paso era un peso abrumador. Su vestido, ornamentado con hilos de oro, le parecía una cadena. Su cabeza erguida ocultaba la tempestad que se formaba en su alma. Durante el banquete, el vino fluía y las conversaciones se mezclaban con el sonido de liras y címbalos. Valeriano, encantado con la belleza de Cecilia, apenas percibía su mirada distante, su expresión grave, su respiración contenida. Cuando cayó la noche y llegó el momento tan temido, Cecilia finalmente encontró valor. Dentro del cuarto nupcial, mientras las antorchas crepitaban, proyectando reflejos dorados sobre los mosaicos del suelo, Cecilia se volvió hacia Valeriano y con la voz firme, pero llena de ternura, reveló su secreto. «Hay algo que necesito contarte, mi señor», dijo ella sosteniendo sus manos entre las suyas. «Mi corazón pertenece a otro». El joven retrocedió, sorprendido. Su expresión alternaba entre incredulidad e inquietud. «¿A quién?», preguntó la voz tensa. «A Cristo», respondió Cecilia. «Hice un voto de consagración a Él, y un ángel del Señor protege mi pureza». La sala pareció hacerse más pequeña. El silencio que siguió fue opresor. Valeriano frunció el ceño, luchando por comprender lo que escuchaba. ¿Cómo podría una joven romana, hija de una casa ilustre, rechazar un matrimonio en nombre de una fe prohibida? Por un instante pensó en reír, en desestimar sus palabras como un capricho infantil. Pero algo en los ojos de Cecilia lo detuvo. Ella no estaba asustada, no era una mentira. La certeza que desbordaba de ella era desarmante. Ella no dudaba, no temblaba, no suplicaba, solo afirmaba. «Si esto es verdad», dijo él después de un largo momento, «quiero ver a ese ángel con mis propios ojos». Los labios de Cecilia se curvaron en una sonrisa serena. «Lo verás», le aseguró, «pero primero necesitas purificarte». Esa noche, mientras el mundo afuera continuaba su danza de celebraciones y embriaguez, dentro de aquella casa algo mucho mayor estaba a punto de suceder. Cecilia, la joven noble que se negaba a seguir el destino impuesto, plantaba la primera semilla que cambiaría no solo su vida, sino también la de su esposo, su tiempo y toda la historia cristiana. Y así termina este primer capítulo, no con un desenlace, sino con una promesa, el comienzo de un viaje que desafiaría imperios y demostraría que la fe, cuando es verdadera, tiene el poder de mover corazones, incluso los más improbables. La noche caía sobre Roma, cubriendo la ciudad con su velo de sombras azuladas. Las calles aún resonaban con los ecos distantes de las festividades que habían celebrado el matrimonio de Cecilia y Valeriano. Pero dentro de los aposentos nupciales, el silencio flotaba como un espectro invisible. Las antorchas titilaban suavemente, proyectando reflejos dorados sobre los mosaicos del suelo y sobre las columnas esculpidas que rodeaban el lecho matrimonial. En el aire, un perfume delicado de mirra e incienso impregnaba el ambiente, una fragancia que contrastaba con la tensión que se apoderaba del espacio. Valeriano, aún aturdido por las palabras de Cecilia, observaba a su joven esposa con una mezcla de curiosidad e inquietud. Esperaba una noche de celebración, pero encontró un misterio que desafiaba todo lo que conocía. Había algo en su postura, en la serenidad de su mirada, que le impedía desestimar sus palabras. Su voz no temblaba, sus manos no se agitaban, y su fe parecía más sólida que las columnas que sostenían la ciudad de Roma. «Un ángel guarda mi pureza», había dicho Cecilia, «y si quieres verlo, necesitarás purificarte». Valeriano no era un hombre despiadado. Aunque criado en las costumbres paganas, no era ciego a la espiritualidad, pero lo que Cecilia decía superaba cualquier creencia que le hubieran enseñado. Aún así, algo dentro de él lo instaba a no ridiculizarla.
¿Y si fuera verdad? ¿Cómo puedo purificarme?, preguntó, por fin rompiendo el silencio. Los ojos de Cecilia brillaron a la luz de la llama. Ella sabía que ese momento no era solo una respuesta a su voto, sino una puerta que se abría a algo mucho más grande. «Ve a la Vía Apia», dijo ella, con una suavidad que ocultaba la urgencia de su alma. «Busca a un hombre llamado Urbano. Él te enseñará lo que debes hacer». Urbano era uno de los obispos cristianos que vivían en la clandestinidad, pues la fe en Cristo aún era perseguida en Roma. La simple mención de su nombre podría condenar a Cecilia a muerte, pero ella no dudó. Valeriano necesitaba conocer la verdad. Sin cuestionar, Valeriano partió esa misma noche. El camino era largo y peligroso, pero su mente estaba tomada por un torbellino de pensamientos. Las calles de Roma, que durante el día bullían de vida, estaban casi desiertas a esa hora. Solo los pasos apresurados de los guardias y el canto distante de un borracho rompían el silencio. Al llegar a las catacumbas, donde los cristianos se reunían en secreto, fue recibido con desconfianza. Sin embargo, al mencionar el nombre de Cecilia, Urbano supo que ese hombre no había venido a denunciar, sino a buscar algo que su alma aún no comprendía. Allí, en las profundidades de la ciudad, lejos del lujo y del poder de Roma, Valeriano escuchó por primera vez sobre Cristo, el Dios que no exigía sacrificios humanos, sino que Él mismo se había sacrificado por amor. Cada palabra que Urbano decía resonaba en su corazón con una fuerza inesperada. Vio en los ojos de los cristianos un brillo diferente, una llama que ninguna amenaza era capaz de apagar, y entonces, sin dudar, pidió ser bautizado. Cuando Valeriano regresó, el alba comenzaba a romper el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de dorado y violeta. Al entrar en los aposentos, su mirada encontró la de Cecilia. Algo dentro de él había cambiado, y ella supo que su oración había sido respondida. Pero antes de que él pudiera decir algo, el aire a su alrededor pareció vibrar. Una luz suave y etérea llenó el cuarto, y entonces ante ellos apareció un ángel de una belleza indescriptible. Su túnica resplandecía como la nieve al sol, y sus alas, diáfanas como la neblina de la mañana, parecían pulsar con una luz divina. En sus manos sostenía 2 coronas de flores celestiales, cuyo perfume era diferente de cualquier aroma terrenal. Valeriano cayó de rodillas, abrumado por el asombro. Cecilia permaneció serena, sus ojos reflejando la luz suave que emanaba del mensajero divino. El ángel no habló, pero su presencia era una respuesta en sí misma. Cuando extendió las manos y colocó las coronas sobre sus cabezas, el perfume de las flores inundó el aposento y un profundo sentido de paz envolvió a ambos. Durante un largo momento, el tiempo pareció suspendido. Valeriano sintió que algo mucho más grande de lo que podía comprender estaba sucediendo. No era solo su vida la que había cambiado esa noche, era el inicio de algo que Roma jamás podría contener. Y entonces, así como había aparecido, el ángel desapareció. El silencio que siguió fue tan profundo que Valeriano necesitó unos instantes para darse cuenta de que aún estaba allí, en su propio cuarto, al lado de Cecilia. Pero ya no era el mismo hombre. Ahora no había más dudas. Él no solo creía, él sabía. En ese momento el amor que sentía por Cecilia se transformó en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Ya no deseaba poseerla como esposa, pues ahora comprendía que su llamado era divino. En lugar de eso, quería caminar a su lado, compartir de esa fe que había cambiado todo en una sola noche. Y así, la joven que muchos veían solo como una novia noble romana, se convirtió en la mujer que convertía corazones. Y aquel que debía ser su esposo, se convirtió en su primer discípulo en la fe. Lo que nadie sabía era que esta decisión los llevaría a un camino sin retorno,
un camino que los acercaría al cielo, pero los convertiría en enemigos del imperio. La luz del amanecer apenas comenzaba a teñir los cielos de Roma, cuando Valeriano dejó los aposentos, el corazón aún palpitando con el recuerdo de lo que había presenciado. Ya no era el mismo hombre. El bautismo en las catacumbas y la visión del ángel habían arrancado todas las dudas que un día había cargado. Su mundo, antes tan centrado en el poder y la gloria terrenal, ahora parecía pequeño ante la grandeza que había descubierto. Pero la verdadera batalla aún estaba por venir. Roma, una ciudad embriagada por su propia supremacía, no aceptaba que sus hijos se doblegaran ante un Dios invisible. Los cristianos eran vistos como enemigos del Estado, rebeldes silenciosos que se negaban a rendir culto al emperador. Valeriano sabía que al seguir a Cecilia en este camino, ponía en riesgo no solo su posición social, sino su propia vida. Aún así, su decisión ya había sido tomada. Al regresar a casa, se encontró con su hermano menor, Tiburcio, un joven de espíritu inquieto y ambicioso, alguien que veía en el poder de Roma una fuente de estabilidad y propósito. Tiburcio notó inmediatamente el cambio en Valeriano. Algo en su mirada era diferente, una nueva luz, una tranquilidad que jamás había visto en su hermano. «¿Qué te pasó?», preguntó frunciendo el ceño. Valeriano dudó por un momento. Sabía que las palabras correctas podrían plantar una semilla, pero también que un error podría alejar a su hermano para siempre. «La fe no se impone, se revela. Vi algo que cambió todo», respondió con una calma que sorprendió a Tiburcio. La conversación que siguió no fue fácil. Tiburcio, como cualquier joven romano de buena familia, había crecido creyendo que los dioses protegían la ciudad y garantizaban la gloria del imperio. La idea de un único Dios, invisible y lleno de misericordia, le parecía absurda, pero había algo en las palabras de su hermano que le impedía rechazarlas por completo. Cecilia, que había escuchado la conversación, se acercó. Su voz era suave, pero llevaba un peso que iba más allá de las palabras. «Si deseas ver la verdad, pide a Dios que abra tus ojos», dijo ella. Tiburcio no respondió, pero esa noche, cuando se acostó a dormir, sintió una inquietud que no podía ignorar. Algo dentro de él lo empujaba más allá de las certezas que había llevado toda su vida. Al día siguiente, Valeriano lo llevó a las catacumbas. El camino era estrecho y oscuro, un laberinto subterráneo donde los cristianos se reunían para alabar a aquel que Roma quería silenciar. El olor a tierra húmeda y velas quemándose impregnaba el aire. Allí, en medio de personas que habían abandonado toda seguridad por amor a Cristo, Tiburcio vio algo que jamás había visto en los templos de mármol de Roma: verdadera paz. Al escuchar la predicación del obispo Urbano, su corazón se abrió. No fue una iluminación repentina, ni un milagro visible como el que Valeriano había presenciado, sino una certeza que crecía dentro de él, como una llama que se enciende lentamente, pero nunca más se apaga. Cuando se arrodilló para recibir el bautismo, sintió como si finalmente hubiera encontrado el propósito por el cual tanto anhelaba. A partir de ese día, los dos hermanos, junto a Cecilia, se convirtieron en aliados en el servicio a los cristianos perseguidos. En secreto, ayudaban a los que eran presos, llevaban alimento a las viudas y huérfanos, enterraban los cuerpos de los mártires dejados para pudrirse como aviso a los que osaran seguir la fe prohibida, y, sin saberlo, firmaban su propia sentencia de muerte. Los rumores pronto empezaron a correr. Alguien había denunciado que dos jóvenes patricios estaban ayudando a los seguidores del Cristo crucificado. La noticia pronto llegó a oídos del prefecto de Roma, y la rueda de la persecución comenzó a girar.
Lo que Cecilia no sabía era que la tormenta que se formaba sobre ellos estaba a punto de estallar, y cuando eso sucediera, nadie saldría ileso. Los días en Roma se volvían cada vez más peligrosos para los cristianos. El imperio, que toleraba innumerables cultos y divinidades extranjeras, no aceptaba un Dios único que exigía fidelidad total, desafiando la autoridad del emperador. Cualquier hombre o mujer que se negaba a ofrecer incienso a los dioses romanos era visto como un traidor, alguien que debilitaba el poder de César. Fue en este escenario que la denuncia contra Valeriano y Tiburcio llegó a las autoridades. Ambos estaban convirtiéndose en conocidos entre los cristianos perseguidos. Enterraban los cuerpos de los mártires, ayudaban a los perseguidos a huir y distribuían limosnas a los pobres, algo que despertó sospechas. Sus nombres comenzaron a circular entre los informantes del prefecto de Roma, Almacio, un hombre implacable, cuyo único interés era mantener el orden y reprimir cualquier amenaza al poder imperial. La captura de los hermanos ocurrió al amanecer. Guardias armados invadieron la casa de Valeriano y Tiburcio, despertándolos abruptamente. El sonido del metal chocando resonaba por las paredes mientras las espadas eran desenvainadas y las órdenes eran gritadas. No había a dónde huir. Llevados al tribunal romano, los dos fueron forzados a permanecer de pie ante Almacio. La sala, imponente y fría, estaba decorada con estatuas de dioses y símbolos del poder imperial. Sentado en un trono de mármol, el prefecto los observaba con desdén. Para él, aquellos jóvenes nobles eran tontos que habían desperdiciado su herencia en nombre de una creencia absurda. «Ustedes son ciudadanos romanos», dijo Almacio con un tono calculadamente frío. «Tienen privilegios, riquezas y un nombre respetado, pero se niegan a hacer algo tan simple como ofrecer incienso a los dioses que nos protegen». Valeriano se mantuvo firme. No sentía miedo, porque sabía que no enfrentaba ese juicio solo. Su fe ahora era su armadura. «Ya hemos ofrecido nuestro sacrificio», respondió con una voz serena pero implacable, «pero al Dios que vive y reina para siempre, y no a estatuas de piedra». El rostro de Almacio se contorsionó de rabia. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa forma. «Hagan el sacrificio y vivirán», insistió él. Tiburcio, al lado de su hermano, dio un paso adelante. Su mirada era determinada y ardiente. «Nuestro sacrificio ya ha sido hecho, y fue nuestra vida entregada a Cristo. No vamos a cambiarlo por oro, ni por promesas vacías». La respuesta fue recibida con murmullos en la corte. Habían firmado su sentencia de muerte. El juicio no duró mucho más. Almacio, furioso por la osadía, los condenó inmediatamente a ejecución. El castigo no se aplicaría dentro de la ciudad, pues los cristianos ya se habían vuelto numerosos y el imperio evitaba crear mártires públicamente. Así, Valeriano y Tiburcio fueron arrastrados fuera de las murallas de Roma, llevados a un campo distante donde sus muertes pasarían desapercibidas por la multitud. En el camino, los soldados se burlaban de ellos. Valeriano levantó los ojos hacia el cielo. Ya vislumbraba más allá de esta tierra, más allá de lo que cualquier hombre pudiera prometer. «Nuestro verdadero hogar no está aquí», respondió. El oficial suspiró, dio la señal y la espada descendió. Tiburcio observó el cuerpo sin vida de su hermano caer al suelo. La sangre tiñó la tierra seca. El calor era sofocante, el olor a polvo y sudor impregnaba el aire. Pero los hermanos caminaban sin miedo, como si cada paso los acercara a la verdadera libertad. Cuando llegaron al lugar de la ejecución, un pesado silencio flotó en el aire. El oficial encargado se acercó a Valeriano y hizo un último intento. «Nadie necesita morir hoy», dijo. «Solo hace falta una palabra, una ofrenda a los dioses y todo esto acaba».
Pero lo que los soldados esperaban ver como desesperación fue recibido con una sonrisa de serenidad en los labios del joven. Se arrodilló junto a su hermano, hizo su última oración y se entregó al destino que lo aguardaba. Cuando la hoja brilló una segunda vez, los dos hermanos, que habían elegido la fe por encima de la seguridad, se convirtieron en mártires, unidos en la eternidad. Pero la historia no terminaba ahí. Alguien aún estaba viva para continuar lo que ellos comenzaron. Cecilia no lloró cuando supo de la muerte de los que amaba, no porque no sintiera dolor, sino porque sabía que su victoria era mucho mayor que cualquier derrota que el imperio pudiera imponerles. Ahora más que nunca necesitaba continuar, pero los ojos del imperio ya estaban puestos en ella. El tiempo de Cecilia se estaba agotando. Roma nunca dormía. Las calles de la capital del imperio estaban tomadas día y noche por el comercio, por los gladiadores que entrenaban para los espectáculos sangrientos en el Coliseo, por las multitudes que se inclinaban ante las estatuas de los dioses y por los soldados que patrullaban incansablemente, asegurando que cualquier susurro de traición fuera silenciado antes de que se propagara. Fue en este escenario que el nombre de Cecilia comenzó a circular entre las autoridades. La esposa de Valeriano no lloró su pérdida, no retrocedió, no escondió su fe. Por el contrario, intensificó su trabajo clandestino, reuniendo cristianos en su propia casa para oraciones y celebraciones secretas. Su hogar se convirtió en un refugio para los perseguidos, un templo invisible en medio de la grandeza pagana de Roma. El prefecto Almacio, que ya había sentenciado a Valeriano y Tiburcio a muerte, comenzó a escuchar relatos sobre una mujer que desafiaba abiertamente el poder de Roma. Los informantes decían que ella albergaba cristianos, celebraba los misterios de la fe prohibida y convertía nuevos seguidores. Pero lo que más irritaba a Almacio era el hecho de que Cecilia no parecía temer nada. Ante esto, se dieron órdenes. En una fría mañana, mientras los primeros rayos de sol iluminaban los techos de Roma, soldados romanos marcharon hasta la casa de Cecilia. Los golpes secos en la puerta resonaron por la residencia, mezclándose con los murmullos de las personas que oraban en silencio. Ella sabía que ese día llegaría. La muerte ya había llevado a su esposo y a su cuñado, pero no llevaría su fe. Algunos la veían con pena, otros con desprecio, pero los cristianos escondidos entre la multitud veían en ella a una mártir viva, alguien que caminaba sin miedo hacia su testimonio final. En el tribunal, Almacio la esperaba. Estaba acostumbrado a ver el miedo en los ojos de los condenados, pero Cecilia no mostraba debilidad. Su rostro era sereno, sus pasos firmes. No parecía una prisionera, sino una reina ante su propio destino. ¿Eres Cecilia? Cuando abrió la puerta, Cecilia se encontró cara a cara con los hombres del imperio. El capitán del grupo, un hombre de facciones duras y mirada severa, ordenó que la llevaran al tribunal. La acusación era clara: propagar una religión prohibida, desafiar la autoridad del imperio y negarse a rendir culto a los dioses de Roma. Al ser conducida por las calles, las miradas se volvían hacia ella. Preguntó Almacio con desdén. «Lo soy», respondió ella sin titubear. El prefecto la estudió por un momento. Ya había condenado a muchos cristianos antes, pero nunca había visto a una mujer tan resuelta. «¿Sabes por qué estás aquí?», continuó. «Tu fe es una ofensa a Roma. Si renuncias a ella ahora y haces una ofrenda a los dioses, podrás vivir». Cecilia permaneció en silencio por un instante. Entonces, una sonrisa tocó sus labios, no de burla, sino de una paz que Almacio no comprendía. «Ya tengo un Dios», dijo ella, «y Él es el único que reina sobre los cielos y la tierra». El prefecto cerró los puños. Era eso lo que quería evitar.
Una mujer que no solo se negaba a obedecer, sino que demostraba una fuerza mayor que cualquier amenaza que pudiera hacer. Entonces, elegiste morir. No, respondió Cecilia, elegí vivir, pero no la vida que tú me ofreces. Eso fue suficiente. Almacchio no necesitaba más justificaciones. Ordenó que Cecilia fuera llevada para ser ejecutada, pero antes de matarla, quería un espectáculo. Quería que sufriera, que sirviera de ejemplo para cualquier otro que osara desafiar a Roma. Y así se dio una orden cruel. Cecilia debía ser ahogada hasta la muerte dentro del Calidarium, la cámara de vapor hirviente de los baños públicos. Si el imperio no podía doblegarla, intentaría quebrarla. Esa noche, Cecilia fue conducida a la sala ardiente. La puerta de piedra se cerró tras ella, sellándola en un ambiente donde el calor sofocante mataría a cualquiera en pocas horas. El vapor era denso, quemaba la piel, llenaba los pulmones como fuego invisible. El cuerpo humano no fue hecho para soportar tal temperatura, pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. Las horas pasaron. El calor se intensificaba. Los guardias esperaban lo inevitable, pero ningún sonido de agonía llegó desde dentro de la cámara. Ningún pedido de ayuda, ningún grito. Cuando finalmente abrieron la puerta, esperaban encontrar un cadáver carbonizado, pero Cecilia estaba viva. Ella permanecía allí, de pie, con los ojos cerrados y los labios en oración. El calor que debería haberla matado ni siquiera había tocado su piel. Los soldados retrocedieron, aterrorizados. Lo imposible había sucedido. Cuando la noticia llegó a los oídos de Almachius, su furia fue inmensa. No podía permitir que esa mujer se convirtiera en un símbolo, una leyenda viva de la resistencia cristiana. Si el vapor no la mató, entonces que se derramara sangre. Se dio una nueva sentencia. Cecilia debía ser decapitada. Los soldados recibieron la orden y marcharon nuevamente. Pero lo que no sabían era que, incluso frente a la espada, Cecilia aún tenía un último testimonio que dar. La ejecución estaba próxima, y Roma nunca olvidaría su nombre. La sentencia estaba dada. Cecilia debía ser decapitada. Almachius no quería arriesgarse más a milagros o sorpresas. El vapor de los baños públicos no la había matado. El cuerpo que debería haber sucumbido al calor infernal permanecía ileso. Ahora solo el filo de una hoja afilada podría silenciarla. Esa mañana, soldados fueron enviados a buscar a Cecilia en su celda. El olor a hierro y humedad impregnaba las paredes de piedra fría. Cuando abrieron la puerta, esperaban encontrar a una mujer débil, tal vez con la mirada baja, resignada al destino que la aguardaba. Pero lo que vieron los desarmó por completo. Cecilia estaba de pie, serena, con la misma expresión de paz que había llevado desde el primer día de su prisión. No había miedo en su mirada, solo una certeza inquebrantable. Era como si ya pudiera ver más allá de lo que cualquiera allí podría ver. Fue escoltada hasta el lugar de la ejecución. El trayecto era corto, pero el tiempo parecía alargarse con cada paso. Las calles estaban silenciosas, pero en las sombras, escondidos en sus casas, los cristianos susurraban oraciones. Sabían que estaban a punto de perder a su mayor testigo vivo. Para muchos, Cecilia era un faro en medio de las tinieblas de la persecución. Cuando llegaron al patio donde tendría lugar la ejecución, el soldado encargado del acto ya la aguardaba. El suelo era de piedra, frío e implacable. El verdugo sostenía la espada con firmeza, pero algo en él dudaba. Había algo diferente en esa mujer. Cecilia se arrodilló. No suplicó por su vida, no gritó, no lloró. En silencio hizo su última oración, entregándose completamente. Sus labios se movían, pero nadie podía escuchar lo que decía. ¿Qué había pedido? Que Dios la recibiera, que fortaleciera a los cristianos que aún vivirían en la clandestinidad.
o que su muerte sirviera como un testimonio eterno. El verdugo levantó la espada. El sol se reflejó en el metal pulido. El golpe fue certero, pero no suficiente. La hoja descendió, desgarrando el aire, encontrando la piel delicada de Cecilia. Pero no fue suficiente para matarla. La herida fue profunda, pero no alcanzó los puntos vitales. El soldado, sudando, intentó de nuevo. Otro golpe y otro más. 3 golpes fueron asestados. 3 intentos por cegar su vida. Pero, contra todo pronóstico, Cecilia aún respiraba. La regla romana era clara. Ningún verdugo podía dar más de 3 golpes a una misma víctima. Si la persona sobrevivía, el propio destino decidiría su muerte. El soldado dejó caer la espada, aturdido. Los espectadores no sabían qué pensar. ¿Sería eso una señal divina? Cecilia cayó al suelo, pero no murió. Cecilia no fue socorrida, ni llevada de vuelta a la prisión. Fue dejada allí, esperando que la propia muerte la consumiera lentamente. Pero lo que sucedió en los días siguientes hizo que su historia nunca fuera olvidada. Aún herida, aún agonizando, Cecilia tenía algo que ofrecer al mundo. El suelo de piedra estaba frío, pero la fiebre ardía en su cuerpo. Cecilia aún respiraba. Su piel estaba pálida, sus vestiduras empapadas de sangre. Su cuerpo sangraba, su respiración estaba débil, pero sus ojos seguían abiertos, brillantes como nunca. No emitió un solo gemido de dolor. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. El milagro era evidente. Debería estar muerta, pero allí estaba ella, aún consciente, aún viva. El soldado no se atrevió a tocarla más. El imperio quería su muerte, pero Dios quería su testimonio. El lugar se vació. Los 3 golpes de la espada habían dejado marcas profundas en su cuello, pero ninguno fue capaz de separarla completamente de la vida. Los soldados, al darse cuenta de que ella aún estaba viva después del límite de intentos de ejecución permitidos por ley, abandonaron el lugar. Ya no podían matarla, su destino ahora estaba en manos del propio Dios. El sol ya comenzaba a ponerse cuando los cristianos, que se escondían por miedo a represalias, salieron de sus escondites para rescatar el cuerpo de la joven que debería estar muerta. Pero al acercarse, lo que vieron los dejó sin palabras. Cecilia no estaba muerta. Sus ojos estaban abiertos y a pesar de la sangre que manaba de su cuello, aún movía los labios en oración. Fue llevada a su casa. Allí, sobre un lecho sencillo, comenzó a vivir sus últimos 3 días en la tierra. Aún agonizando, aún debilitada, no pensó en sí misma. En lugar de lamentarse por el dolor o el fin inminente, usó sus últimos momentos para dar las últimas instrucciones a aquellos que permanecerían. Durante esas horas de martirio silencioso, Cecilia recibió a innumerables cristianos en su habitación. Personas que antes dudaban en convertirse, al verla en esa condición, se entregaron a la fe sin miedo. La mujer que Roma intentó silenciar se había vuelto más poderosa que nunca. Los que estaban a su alrededor lloraban, pero Cecilia sonreía. No lamentaba nada. Su testimonio estaba completo. Antes de partir, hizo un último pedido. Señaló hacia su casa y, sin poder hablar, dejó claro que quería que ese lugar se convirtiera en un templo. Y así se hizo. Su casa se convirtió en una iglesia, uno de los primeros lugares sagrados de la fe cristiana en Roma. En el tercer día, Cecilia entregó su alma a Dios. Su cuerpo, cubierto de sangre, fue preparado con cariño por los cristianos, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y veneración. Pero su historia no terminaría ahí. Siglos después, su cuerpo fue encontrado intacto, como si nunca se hubiera descompuesto. Su testimonio resonaría por la eternidad, y Roma, el imperio que intentó destruirla, acabaría inclinándose ante la fe que ella defendió hasta el último suspiro. El cuerpo de Cecilia, herido pero intacto,
reposaba en paz. La sangre ya se había secado, marcando su piel y sus vestiduras, pero su rostro mantenía la misma serenidad de cuando aún respiraba. Ella no había sido derrotada. Roma intentó silenciarla, pero su voz se volvió eterna. La noticia de su muerte se esparció rápidamente entre los cristianos. Para ellos, ella no era solo una mártir, sino una heroína de la fe. Aquella joven que había desafiado al imperio, que enfrentó sin temor el juicio, la tortura y la espada, ahora se convertía en un símbolo inmortal de la resistencia cristiana. Su cuerpo fue preparado con reverencia. Los fieles, que antes se escondían en las sombras, ahora se reunían a su alrededor, tocando sus manos, llorando en silencio, susurrando oraciones de gratitud. Ella había transformado su casa en una iglesia antes de morir, y ahora su propia tumba se convertía en un altar. Los años pasaron y Roma cambió. El imperio que persiguió a los cristianos acabaría doblándose ante la cruz. Siglos después, su cuerpo fue encontrado, y lo que sucedió sorprendió incluso a los más escépticos. Al abrir su tumba, esperando encontrar solo huesos olvidados por el tiempo, los cristianos descubrieron algo extraordinario. Cecilia estaba intacta. Su cuerpo yacía allí como si solo hubiera dormido, su piel preservada, sus manos unidas en oración y su expresión de paz aún visible. Era una señal. Su testimonio no sería olvidado, y no lo fue. A lo largo de los siglos, la figura de Cecilia se convirtió en más que un ejemplo de valentía. Se convirtió en un ícono de la música y la devoción. Dicen que, incluso en sus últimos momentos, cuando todo le fue arrebatado, continuó cantando. Y por eso fue reconocida como la patrona de la música sacra. La iglesia construida sobre su tumba se convirtió en uno de los mayores símbolos del cristianismo primitivo. Y su historia, que Roma intentó borrar, atravesó los tiempos, llegando hasta el día de hoy. Santa Cecilia no fue vencida por la espada, ni por el fuego, ni por el miedo. Su voz aún resuena en cada nota de música sagrada que eleva el alma al cielo. En cada iglesia que mantiene su memoria viva, en cada corazón que encuentra en ella la inspiración para seguir adelante en la fe. Y así, la joven que se negó a inclinarse ante los dioses de Roma se convirtió en un faro eterno para aquellos que buscan la verdadera luz.